Muy buenas noches, jóvenes. Bienvenidos a esta nueva sesión de nuestro círculo de investigación. El día de hoy vamos a tener tres temas en la agenda. El primero es, vamos a hablar sobre la máxima verosimilitud, seguido de modelos probabilísticos lineales en general, y aterrizaremos en modelos de regresión Probit, donde espero vamos a pasar más de la mitad de la clase. Ok. Cuando hablamos de máxima verosimilitud, vamos a partir de una idea inicial, básica, en la cual nosotros señalamos que existe una variable aleatoria y la conocemos. En este caso es y sub i. Y sub i tendrá algunos valores. Estos son los valores de y sub i y nosotros sabemos esta información. Entonces, podríamos hacernos distintas preguntas sobre el proceso generador de datos que ha generado esos valores para y sub i. Nosotros vemos los datos de la variable y quisiéramos saber cómo han sido generados, qué proceso ha seguido, qué proceso tenemos en consideración para que y sub i arroje esta información. Entonces, existen varias funciones de distribución probabilísticas que son definidas por diferentes parámetros. Entonces, acá empezamos a tener algunos conceptos que ya los hemos ido tocando en sesiones anteriores. Funciones de distribución probabilísticas, y siempre que hablábamos de nuestros parámetros, nos referimos a la población, y nosotros, con la información que tenemos, tratamos de conocer esos parámetros en base a nuestros estimadores o estadísticos. Alguna de esas funciones ha generado los datos que vemos para y sub i. Entonces tenemos acá un grupo de datos y quisiéramos saber cómo se han generado. Y aquí es donde toma relevancia esta definición, bueno, este nuevo concepto, no lo hemos tocado antes, que es la estimación por máxima verosimilitud, maximum likelihood estimator, estimation en la literatura MLE, o para nosotros la estimación por máxima verosimilitud. Esto nos permite encontrar el valor de los parámetros que queremos conocer, que pudieron haber generado los datos que nosotros estamos viendo acá, ¿no? O sea, ¿qué es lo que ha generado la información que es visible para nosotros? Entonces, vamos a hablar de las funciones de distribución probabilística normal. Es la más conocida, desde hace ya buen tiempo hemos estado hablando de esto, y entonces suponemos que creemos que los datos que vemos han sido generados por una distribución normal. Ese es nuestro primer supuesto. Entonces, los datos los tenemos, pensamos que han sido generados por una distribución normal, entonces tenemos que señalar cómo está definida esa función de distribución normal. Si es que no es muy claro hasta ahorita para algunos, la función de distribución normal es esa especie de campana con la que hemos estado trabajando ya desde las semanas pasadas, y para identificar la forma necesitamos dos parámetros. Mu, que es el promedio, el valor promedio del parámetro que estamos buscando, y sigma, que sería su desviación estándar. Nosotros vamos a conocer, de repente no mu, porque nuestros datos nos dan para encontrar estadísticos asociados al promedio, eh, eh, al promedio de la población. Nosotros encontramos de la muestra, y acá sería S, que es la desviación estándar de nuestros datos. Pero finalmente eh, tenemos la intención de encontrar estos parámetros, porque esto nos va a decir cómo se se forma, cuál es la forma de esta función de distribución normal. Esta es la función de distribución normal. Simplemente hay que tener en la cabeza de que esto va a aplicarse así. La idea es entenderlo para saber cómo funciona. Entonces, vemos de que, por ejemplo, el mu que tenemos por acá, lo vemos por acá también, es y menos mu. Y por acá sigma aparece como sigma cuadrado. Creo que eso hay que llevarnos, y acá hay también sigma, ¿no? Eso tenemos que llevarnos de esta función de distribución. Entonces, tenemos nuestros datos.
Los datos que les había puesto acá eran 3, 4, 5, 5, 6 y 7. Entonces, acá están. 3, 4, 5, 5, 6 y 7. Entonces, la primera iteración, necesitamos encontrar dos parámetros, el promedio y la desviación estándar. Y nuestra primera adivinanza, nuestro primer supuesto es, bueno, mu será igual a 0 y sigma igual a 1. Y con esos dos datos voy a armar mi función de distribución normal, porque estoy suponiendo que estos datos han sido generados a través de una función de distribución normal, utilizando una función de distribución normal. Y cuando ponemos esta información, vemos de que nuestra campana se comporta de esta manera. Y los datos no están de repente acá al centro. A mí me gustaría de que me haya salido una campana donde la información que esté acá en el centro más o menos englobe la información que yo veo. Pero esta campana con media 0 y con desviación estándar igual a 1 está un poquito a la izquierda. Esa es la primera iteración. Entonces hagamos una segunda iteración y digamos, bueno, cambiemos un poco estos parámetros. Ahora mi promedio es -2 y la desviación estándar es 4. Vemos que la campana más o menos que ya engloba la información, pero esos datos todavía están a la derecha. Y lo que tendríamos que hacer, si es que alguien se pone a ver, mira, hace un momento mu era 0, es decir, el promedio, el valor máximo de esta función está acá centrada en 0. Ahora, ¿qué es lo que dice? Y el sigma, que es la desviación estándar, es cuán, cuán alto va a ser la función de distribución normal. Es decir, sigma es 1, no hay mucha variabilidad con respecto a ese mu que es igual a 0. Ahora mu va a cambiar y mu es -2. Ahora mu está centrado en -2 y hemos dado más variabilidad, más -4. Entonces, los datos están por acá, pero lo que podríamos hacer es una tercera iteración para decir, bueno, corramos un poco para la derecha el promedio y decimos, ¿qué pasa cuando mu es 7? Parece que ya se va acercando a los datos que yo veo. Entonces, voy a empezar a eh, eh, encontrar parámetros que le den forma a mi función de distribución para que me pueda decir, ah, ya, esta función de distribución parece que sí ha generado los datos que yo veo. Y en una siguiente iteración encuentro mu5 y sigma igual a 1.41. Y parece que esa función de distribución normal se acomoda muy bien a los datos que estoy viendo. Entonces hemos hecho distintas iteraciones. La primera, la segunda, tercera, hasta encontrar. Y posiblemente esta es la mejor. Eso que acabamos de hacer es la iteración que hace el programa para encontrar los parámetros que le estamos pidiendo. Y eso es una estimación por máxima verosimilitud. Máxima verosimilitud permite identificar los valores de esos parámetros. En nuestro caso, los parámetros eran mu y sigma, que se ajustan a los datos que vemos. ¿Por qué? Porque con mu y sigma damos la forma a nuestra campana y decimos, esta campana debe de ajustarse a los datos que estoy viendo. Entonces, tengo la data y lo que le voy a decir es, quiero encontrar los parámetros. Máxima verosimilitud. En lugar de encontrar un promedio, por ejemplo, mu, que era muy fácil, no hemos encontrado mu, podríamos representar el parámetro mu como una función lineal. En lugar de llamarlo mu o un promedio, podríamos decir que es un grupo de datos, x beta. Entonces, en nuestra función de distribución normal que tenemos acá arriba, donde veamos mu, vamos a poner x beta. Y es lo mismo. El programa va a tratar de encontrar los valores que ajusten esta función de distribución a los datos que estoy viendo. Entonces, lo que dice acá abajo, la estimación por máxima verosimilitud encuentra los valores de beta, porque ahora estoy hablando de beta, ya no estoy hablando de mu, que son los más cercanos a producir los valores que vemos en y sub i, dado los valores de x. Y eso es máxima verosimilitud. Entonces, para hablar de máxima verosimilitud, tenemos que encontrar una función. Y la función justamente se llama función de verosimilitud. La función de verosimilitud, o la likelihood function, luce como una función de distribución conjunta, con algunas diferencias. Cuando hablábamos de funciones de distribución conjuntas hace unas clases, hace 2 o 3 semanas,
señalábamos que la función de distribución conjunta arroja la probabilidad de obtener una combinación particular de salidas dados los parámetros. Es decir, los parámetros eran conocidos. En este caso, como nos hemos dado cuenta en el ejemplo, cuando hemos estado acomodando nuestra función de distribución, nosotros conocemos los valores, conocemos los datos que nos produce la variable aleatoria y sub i, y lo que queremos encontrar, lo que queremos identificar son los parámetros que permitan decir, ah, ya, esta función de distribución produce los datos. Es la contraparte. Queremos identificar parámetros. Entonces, se supone que un proceso generador de datos particular, suponemos eso, y se usan los datos para identificar los parámetros, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo acá en esta primera parte cuando hablamos de la máxima verosimilitud. Entonces, la función de verosimilitud tiene es un poco rara, tiene esta función o esta definición, por así decirlo, esta forma. La función de verosimilitud va a encontrar parámetros, en este caso puede ser pi, un parámetro cualquiera, dado los valores que yo veo en y. Y como son probabilidades, y si las probabilidades son independientes, las voy a multiplicar. ¿Cuántas veces? Todas las que hayan, en este caso n veces. Es una productoria. Voy a multiplicar las probabilidades para encontrar finalmente cuánto vale la función de verosimilitud. Una función de verosimilitud como esta es un poquito difícil de trabajar. Entonces, lo que se hace, por lo general, siempre, casi siempre, es tomar el logaritmo de la verosimilitud. Entonces, el logaritmo natural de la verosimilitud va a tener esta forma. Va a tener una pausa. Me ha salido un mensaje. ¿Me pueden escuchar bien? Creo que perdí el audio ahí. Confírmenme, por favor. Sí se escucha, profesor. Gracias, gracias. Ok, entonces, cuando le aplicamos el logaritmo natural a esta función de verosimilitud, que es productoria, lo que vamos a encontrar son sumatorias. ¿Sumatorias de quién? De los logaritmos de las probabilidades. Y el software lo podemos hacer, de repente, si es que llevaríamos econometría, lo que les haría es, les doy datos simulados y encontramos a mano, maximizamos esta función y encontramos los datos que queremos, ¿no? Los parámetros. Pero el software lo hace por nosotros y simplemente lo que tenemos que hacer es entender qué está haciendo. Máxima verosimilitud, la estimación por máxima verosimilitud nos permite identificar los parámetros que permitan maximizar. ¿Qué cosa vamos a maximizar ahora? El logaritmo de la máxima verosimilitud. O en la literatura, el log likelihood. ¿Por qué el log likelihood? Pero es el logaritmo natural, porque justamente hemos utilizado esa herramienta, hemos aplicado logaritmos naturales para que sea más fácil la operacionalización. Y entonces pasamos a algo que se llama modelos probabilísticos lineales. Esto ustedes ya deben de haber escuchado en alguna oportunidad. Y es que cuando hablamos de modelos probabilísticos lineales, lo que estamos diciendo es que nuestra variable y, la variable dependiente, es especial. Va a tener por lo general dos valores. Podemos hablar más adelante de más de dos valores. Puede ser un logit multinomial, variables que nos permiten. Hay otra serie de variables, no quisiera complicar ahora la clase, pero lo que podemos hacer en este momento es identificar de que nuestra variable y tiene dos salidas. Tiene 0 y tiene 1, dos valores, nada más. Por lo general, 1 es cuando la variable señala de que ocurre el evento y 0 es cuando no ocurre. Entonces, yo podría decir, si yo quiero saber el valor esperado de la variable aleatoria y, sé que y tiene dos valores, nada más. Dado x, dado que conozco x, ¿esto a qué va a ser igual? Va a ser igual a 1 por la probabilidad de que y sea igual a 1 dado de que conozco los datos, x, más 0, que es la otra probabilidad, o es la otra salida, por la probabilidad de que y sea igual a 0. Entonces tengo los dos eventos. Tengo la variable aleatoria y sus dos salidas. 1 con su probabilidad que está multiplicando, más 0 por la probabilidad asociada.
Entonces, esta parte se va a hacer cero. Lo que voy a tener es que el valor esperado de la variable aleatoria, dados los datos que estoy observando, es igual a la probabilidad de que y sea igual a 1, dados esos datos. Se simplificó. Alguien me puede decir, pero esto también se puede trabajar, o sea, una variable dicotómica la puedo trabajar en MCO. Puede que sí. Entonces, en lugar de decir de que estamos hablando de la probabilidad de que y sea igual a 1 dados los datos, yo podría decir, voy a poner xy por beta, como he aprendido en un MCO. Entonces, esto que habíamos definido se terminaría convirtiendo en el valor esperado de y dado x es igual a x y beta. Hemos vuelto un MCO. Simplemente estamos definiendo de que en lugar de hablar de probabilidades cuando y es igual a 1 y 0, estoy diciendo, bueno, quiero ir al caso general donde y tiene muchos valores y depende de x y beta, y acá está. Y podríamos utilizar esa definición. ¿Qué es lo que pasa en este tipo de variables, bueno, con datos dicotómicos en y? Y tiene solo dos valores. Tiene el valor de 0 y tiene el valor de 1. Solo tenemos dos valores. Entonces, a la variable x que pongamos acá, los ingresos, la edad, el nivel educativo, lo que fuese, vamos a ver de que solo para y tenemos observaciones en 0 y observaciones en 1. No tenemos más observaciones. MCO, ¿qué cosa va a hacer? Va a tomar el promedio de estas observaciones que valen 0 y va a sacar el promedio y decir, oye, ¿cuál es el valor promedio de esto? Estará por acá. Y después va a ser lo mismo para 1. Es decir, el promedio de acá, bueno, está por acá. Y entonces encuentro un promedio de los datos y la línea que une el promedio de datos finalmente es nuestro MCO. Y lo que está diciendo es, bueno, encontré una regresión con datos dicotómicos en Y. Y vale solo dos valores, 0 y 1, y esta es mi línea de regresión. Y ya está. Entonces, la interpretación del MCO, ¿cómo podría ser? Un incremento en una unidad en el valor de x es nuestra variable que está de manera horizontal, está asociado con un cambio de tamaño beta en la probabilidad de que y sea igual a 1. Y ya está. Tenemos nuestra interpretación directa de un modelo dicotómico en el cual hemos realizado un MCO para encontrar el beta. Y es una interpretación directa. Tenemos tres problemas, pero podemos manejarlos. Depende del objetivo de la investigación. El primer problema es que en realidad el cambio en la probabilidad de que y sea igual a 1 no es lineal. Nuestro MCO ha realizado una operación en la cual crea una línea recta y dice, bueno, el cambio es lineal. Posiblemente no sea lineal, pero el MCO lo toma como un cambio lineal. A medida que X cambia, el efecto dependerá del punto inicial. Un MCO asume un cambio lineal. Ese es el primer problema. El segundo problema. Existen predicciones fuera del rango 0 y 1. Vemos que si bien Y tiene valores hasta 1 y valores 0, no tiene otros valores, el MCO, miren de que tiene valores por debajo de 0 y por encima de 1. Y esto me va a crear un problema, porque yo podría, ¿qué tal quiero identificar cuando X vale 7? Y diría, bueno, la probabilidad de que Y sea 1 es 125% o 1.25. Entonces, no existe una probabilidad por encima de 1. Tiene que estar más o menos entre 0 y entre 1. No hay otro valor. Este sí resulta ser un problema. Existen predicciones fuera del rango. Tercer problema, los errores no son normales. Hay un problema de heteroscedasticidad. Esto es cuando trabajamos con una X. Podemos generalizar el modelo y trabajar con X2, X3, poner variables de control, lo que fuese, pero el problema de MCO va a ser este siempre. ¿Por qué les digo que podemos manejarlo? Porque si el objetivo del investigador es encontrar el valor promedio de X, o sea, X3, 4, 5, 6 y 7, yo quiero saber qué pasa cuando X es 5. Entonces, más o menos, yo voy a encontrar el valor de la probabilidad de que Y sea igual a 1, muy similar, el resultado va a ser muy similar a lo que yo puedo encontrar con modelos no lineales, como un Probit o un Logit. Pero cuando estoy hablando del valor promedio.
Cuando estoy hablando de valores extremos, no puedo utilizar el MCO porque me generaría un gran problema. Lo bueno es de que la interpretación es directa, como se dan cuenta. Encuentro el beta y lo interpreto. ¿Ok? Y eso es lo que hice. En Stata regresioné, los códigos los tienen en la carpeta 7. Regresioné la variable inclusión financiera. Para mí estar incluido financieramente, como en las clases pasadas, es que la gente tenga algún instrumento financiero. Si la gente tiene un instrumento financiero, el valor es 1. Y si no tiene ninguno, 0. Es una variable dicotómica, 1, 0. Y estoy regresionando la variable inclusión financiera con algunas variables de interés. El logaritmo del gasto del hogar. Si es que es una variable dicotómica, si es que es varón o mujer, varón igual a 1, mujer igual a 0. Si es que el empleo de esta persona es informal o no. 1 si es que el empleo es informal, 0 si es que el empleo no es informal. Y entonces hago la regresión y encuentro los coeficientes, los betas están acá, y veo de que todos son estadísticamente significativos. Su p-value es menor a 0.05. O los intervalos de confianza no incluyen el 0. Entonces, estoy diciendo de que lo que estoy encontrando es más o menos, a grandes rasgos, lo que estamos haciendo es de interés. Y puedo encontrar acá los betas que están soportando de alguna manera la regresión, estoy identificando los betas del MCO. En este caso, la informalidad, menos 0.4567, negativo. Y como es dicotómico 1, 0, entonces cuando se prende la variable informalidad, o sea, 1, cuando la persona es informal, la probabilidad de que esté incluida financieramente cae en 45, en 0.45 o 45%, 0.4567. Y de esa manera se leen estos betas directamente. Si es que uno es varón, prendo la dummy. Si es que uno es varón, la probabilidad de que esté incluido financieramente es menos 0.0430 o 4%. Y ya está. Entonces tengo resultados directos asociados a la probabilidad de ocurrencia de esta variable inclusión financiera. Pero con mucho cuidado, con pinzas, porque les digo de que esto me puede conducir a error si es que el objetivo del investigador es no encontrar el valor promedio, sino encontrar algunos otros resultados. Podría estar fuera de la probabilidad mayor, puede ser mayor a 1, ¿no? Nuevamente, no es lo óptimo, pero el MCO puede servir en caso se desee evaluar el valor promedio de la regresión. En los extremos tenemos problemas, lo que les decía. Por ejemplo, si es que yo después de la regresión utilizo este comando predict y creo la variable y-gorro, y-estimado, lo que estoy haciendo es estoy guardando el valor de la estimación por MCO. Y después con un zoom le digo, bueno, dame esta observación, esta variable que he creado, y-gorro, ¿cuál es la característica de esta variable? 60.000 observaciones, su promedio es 0.4988 y va entre 0.02 a 1.15. Y acá viene el problema. Y-gorro sería la probabilidad de que la variable, la probabilidad de que la persona esté incluida financieramente. El promedio me da eso, 0.4988. Entonces yo podría decir el 49.88% de la población está incluida financieramente utilizando este pequeño modelo. ¿Por qué? Porque eso es lo que predice el MCO. Y ya está, a grandes rasgos ese es el número. Pero lo que tengo que tener en cuenta es de que el máximo valor es 1.15, o sea, hay predicciones que están por encima de 1. Es un problema en MCO. Pero si es que estoy utilizando el valor promedio, no hay mucho que conversar y puedo utilizar el número, ¿no? A grandes rasgos. No es lo óptimo, pero se puede hacer. Y aquí viene el tema de modelos no lineales. Nosotros vamos a encontrar modelos que se ajustan a una curva S. Entonces, si se dan cuenta, a diferencia de la línea recta, esta curva S parece que captura mejor los datos, porque acá captura mucho de lo que es 1, baja muy rápido y captura gran parte de lo que es igual, cuando Y es igual a 0. Entonces, podríamos utilizar esta curva S, pero es no lineal. ¿Se dan cuenta? Y esto da
pie a lo que vamos a ver a continuación. La curva S se ajusta a los datos entre 0 y 1. Existe una variable latente y asterisco, que crea la probabilidad asociada a los valores que vamos a ver en Y sub I. Hablar un poquito de la variable latente Y sub I nos tomaría unos 15 minutos más. No es el foco de esta clase, no lo voy a tocar ahora. Si es que alguien está interesado, escríbame y podemos desarrollar el tema. Cuando se ve un logit multinomial, ahí sí la variable latente va a tener mucha más importancia y habría que explicarla para ver cómo se generan las observaciones que veo. Pero en este caso, llevémonos la idea de que Y tiene dos valores, 1 y 0, nada más. Y están dentro de modelos de respuesta binaria, los cuales los conocemos como logit o como probit. Entonces, modelos probit, basados en una función de distribución normal acumulada, y el modelo logit basado en una distribución logística. Los errores en el modelo probit se distribuyen como una normal, están asociados a una función de distribución normal. En el modelo logístico, a una distribución logística. Es muy similar a la normal, a la que utiliza la probit, simplemente tiene ligeros cambios en las colas, pero es prácticamente lo mismo. Hoy no existe razón suficiente para señalar que un modelo es mejor que otro, porque ambos son utilizados en diversas ramas de estudio. El modelo logit es mucho más fácil de operar a mano matemáticamente, y esto hace 30, 40 años, bueno, era un plus, pero ahora que tenemos un montón de softwares estadísticos, Probit puede hacer lo mismo y no se complica en el tema de procesar la información. Entonces, los dos nos dan resultados, no son iguales, pero son muy similares. No son iguales justamente por el supuesto que toman. Uno toma una función de distribución normal acumulada y el otro una función de distribución logística. ¿Cómo llegamos a la curva S que les digo? Y acá viene bastante, tenemos que tener en cuenta la campana con la que hemos estado hablando siempre. Esto es nuestra función de distribución normal, ¿ok? La función de densidad normal. Pero, ¿qué pasa si queremos encontrar la función de densidad acumulada? Esta segunda parte va a sumar acá y vamos a tener una función de distribución acumulada, que nace de la función de distribución normal, si se dan cuenta, solo que la parte derecha del cero sigue sumando, sigue acumulando. Entonces tenemos una función de distribución, la acumulada, que va desde 0 hasta 1. Y eso nos interesa mucho porque puede reflejar probabilidades y además se va a ajustar muy bien a los datos que tenemos. Entonces la función de densidad normal acumulada tiene esta forma, la forma S. Y lo que vamos a ver acá es que acá vamos a tener valores asociados al score, al Z que vemos en las regresiones. Eso lo tenemos acá, ¿ok? Puede estar centrado en 0, puede estar más, menos, puede moverse esta curva, pero lo que nos dice principalmente es, si es que el valor que tengo acá abajo, este Z, por ejemplo, es igual a 0, que es como voy a evaluar esta función de densidad normal acumulada, yo quiero, trazo una línea vertical acá y digo, voy a contar toda el área que está por debajo de 0. Es decir, si es que acá digo esto es 0, yo quisiera saber cuánto suma el área que está acá. Y si es que el valor acá que tengo en el eje horizontal es 1, voy a evaluar la función en 1. Entonces trazo una línea vertical y digo, bueno, debajo de la curva y a la izquierda de esta línea imaginaria, ¿cuánta área representa ese valor igual a 1? Y eso lo vamos a asociar a la probabilidad de ocurrencia y así es como vamos a empezar a encontrar los resultados de nuestras regresiones. Los datos que teníamos, que los habíamos ajustado como una línea recta, se ajustan mejor con la curva S. Y eso nos da pie a hablar de modelos de regresión Probit. Justo estamos en mitad de clase y esta otra mitad es modelos de regresión Probit. Si es que tienen alguna pregunta, por favor interrúmpanme, no hay interrupción, prendan el micro y de frente lancen la pregunta
porque me gustaría de que esta parte quede bien clara, la que viene. La primera fue una motivación para que entiendan por qué estamos haciendo esto, porque lo que viene a mí me gustaría de que utilicen en sus investigaciones, en casi todos los casos estamos utilizando una regresión Probit. En 2 papers les he propuesto utilizar una regresión logística multinomial. Eso lo voy a ver solo con ellos, pero de los 13 documentos, 11 estamos viendo regresiones Probit. Entonces, lo que vamos a ver acá debería estar plasmado en la parte de regresiones que vamos a empezar a colocar en los documentos de trabajo. Cuando hablamos del Probit, vamos a hablar de una estimación por máxima verosimilitud. Si se acuerdan, es encontrar los parámetros que me permitan graficar esa función de distribución normal que se ajuste a los datos que veo. Empecemos diciendo de que ρ sub i es la probabilidad de observar el valor de que y es realmente el valor que observamos. Entonces, ρ va a tener dos tiempos, dos escenarios. Cuando y es igual a 1, ρ va a ser igual a la probabilidad de que y sub i sea igual a 1, dado x. Y cuando y sub i sea igual a 0, porque y tiene solo dos valores, este ρ, la probabilidad es 1 menos la probabilidad de arriba, porque es el complemento. 1 menos la probabilidad de que y sub i sea igual a 1. Entonces tenemos dos probabilidades. Y si se recuerdan, la función de verosimilitud que hace, multiplica a las probabilidades. Y lo que vamos a hacer es eso. La función de verosimilitud va a multiplicar la primera probabilidad cuando y es igual a 1. Acá está, cuando y es igual a 1, el ρ es la probabilidad de que y es igual a 1 dado x. Cuando y es igual a 1, la probabilidad que estamos poniendo acá es probabilidad de que y es igual a 1 dado x por cuando y es igual a 0, su complemento. Y ya está. Tenemos la función de verosimilitud bien definida. Y si recuerdan, ¿qué tenemos que hacer para poder operarla? Aplicarle logaritmos naturales. Y eso es lo que hacemos acá. Entonces, hemos encontrado una función logarítmica de máxima verosimilitud. Y esto lo va a trabajar Stat. Nosotros simplemente tenemos que identificar qué es eso y lo demás va por cuenta del programa. Esto que vemos acá es la función de distribución acumulada. Es simplemente notación para decir que estamos trabajando sobre esa S, la función de distribución acumulada. Y lo que vamos a encontrar a través de la estimación por máxima verosimilitud son los valores de los parámetros que maximizan el logaritmo de la verosimilitud. En este caso, los coeficientes serán los betas de la regresión. Acá podemos ver, estamos identificando el logaritmo natural de la máxima de la verosimilitud. ¿De quién? Queremos encontrar a los betas, esos son nuestros parámetros, los estimadores que vamos a encontrar, dado información que tengo en Y e información que tengo en X. Eso es lo que va a hacer el software. Y para eso, ¿qué utilizo? El comando probit, variable dependiente y variables independientes. Si tengo 3, 4 variables de control, las pongo como x4, x5, x6. Entonces, esto es, pongo en el stata probit, la variable dependiente, espacio, independiente 1, 2, 3 y todas las variables que tengo. Y si es que hacemos lo mismo que hemos realizado para MCO, en lugar de reg de regresión, le he puesto acá probit. Y mis variables de interés son inclusión financiera, que está en función del logaritmo del gasto, de la variable dicotómica si es varón o no, y de la variable dicotómica si su trabajo es pertenece a un empleo formal o no, formal o informal. Informal 1, formal 0. Y esta es la regresión. Esto es lo que tenemos. En MCO teníamos otras cosas, pero entonces hay que interpretar qué tenemos acá. Lo primero que es más fácil de ver asociándolo a un MCO es de que nuestros betas, de las variables, ¿no? Y F es la variable dependiente. Acá abajo tengo las variables independientes, todas las que he puesto en el modelo. Todas estas me botan un beta. Acá está la constante también. Me bota un beta y son significativos. El p-value es menor a 0.05.
De otra manera, lo mismo, este pi-value menor a 0.05 es que el intervalo de confianza no contiene al cero. Si contiene al cero, ¿qué estaremos diciendo? Hay una probabilidad de que el coeficiente, por ejemplo, varón, pueda que sea cero. ¿Por qué? Porque su intervalo de confianza va desde menos a más, contiene el cero. Entonces, en algún momento puede ser cero. Entonces, no es significativo. Y el pi-value va a ser más de 0.05. Entonces, de dos maneras se ve. No contiene cero acá o el pi-value es menor a 0.05, de manera general. Lo que tenemos que tener en cuenta acá en un modelo Probit es que estos betas no se, no se interpretan directamente como en el MCO. ¿Por qué? Vamos a ir un poquito atrás. Acá. Mm, Esto. Cuando hablábamos de la función de densidad normal acumulada, yo les decía que esto de acá abajo es justamente cómo voy a evaluar la función de densidad acumulada, pero sobre un score, no el score Z. O sea, lo que yo estoy diciendo es, tengo que encontrar un valor acá, por ejemplo, 1. Ya, encuentro el valor 1 y esto lo voy a asociar a una probabilidad de ocurrencia. Puede ser 0.7, 0.8, no sé. Pero ahorita el objetivo es encontrar 1, 2, -1, -2. ¿Cómo encuentro este número? ¿Qué cosa es esto? Entonces, en la regresión, lo que nosotros tenemos, estos coeficientes que salen, eh, nos van a dar el número asociado a esa función de distribución que estoy utilizando, a la función de distribución acumulada. Entonces, vamos a evaluar esto en... Es el Z-score que yo voy a evaluar. Entonces, imaginemos de que Y sub I es igual a beta 0 más beta 1, logaritmo de gasto, más beta 2, varón, más beta 3, informal, mi modelo. Y sé cuánto es el beta 0, menos 2.15. El beta 1, 0.3427. Beta 2, menos 0.12. Beta 3, menos 1.49. Tengo los datos, ya tengo los betas. Y les tengo que dar valor a las variables. Digo, bueno, el logaritmo del gasto puede ser 10. Varón, si es varón, 1. Informalidad, no, informalidad, 0. Entonces, al resolver eso, me va a dar un número. Y ese número justamente es lo que yo voy a evaluar acá y decir, ¿qué número me salió? Si me salió 2 o menos 2, ya entonces la probabilidad de que esa persona con esas características, la probabilidad de que Y sea igual a 1, en este caso de que esté incluido financieramente, es muy bajita. ¿Qué pasa si es que ese número después de trabajarlo me sale 3? Me voy hasta por acá y digo, uy, la probabilidad de que esté incluida financieramente, o sea, de que Y sea igual a 1 es casi 0.95. Entonces, ¿cómo encuentro acá abajo el número dándole valores a las variables? Porque ya identifiqué los coeficientes. Entonces, estos betas me sirven para eso. No me sirven para interpretar como el MCO el efecto o la asociación entre variables. ¿Ok? Es una primera distinción. Entonces hemos visto de que el p-value se ve igual, esto también se ve igual, los coeficientes, lo que me va a importar acá es el signo. Por ejemplo, el logaritmo del gasto es signo positivo. Yo podría decir, bueno, a mayor gasto, mayor probabilidad de que las personas estén incluidas financieramente. Mi variable es inclusión financiera. Pero no puedo decir más, no puedo decir en cuánto, porque esto no me permite. Solo me permite ver el signo, ¿no? ¿Para qué lado va? Informalidad negativo. Entonces, a medida que yo trabajo en un empleo informal, la probabilidad de estar incluido financieramente es menor, porque es un efecto negativo. ¿Ok? De esa manera se lee signos y si es que son o no estadísticamente significativos, nada más. El pseudo R cuadrado no aplica para este escenario, no veamos este pseudo R cuadrado. Y lo que sí nos va a importar acá es este LR chi cuadrado. 3, porque estamos trabajando
con 3 variables independientes. Es el grado de libertad, 3. LR chi cuadrado 3. ¿Y este número cómo sale? ¿Se acuerdan cuando hicimos el primer ejemplo, cuando teníamos unos datos que habíamos visto y dijimos, bueno, hay que dar cuánto puede ser la media y acá, cuánto puede ser la media y la desviación estándar? Y dimos nuestra primera hipótesis, ¿no? Puede ser mu igual a 0 y sigma igual a 1. Siguiente iteración para acercarnos. Mu menos 2, sigma 4. Tercera iteración. Cuarta iteración. Y finalmente le dimos, en una cuarta iteración, dimos con que esos eran los parámetros que maximizaban, bueno, que permitían conocer que la función de distribución que utilizamos se adecua a los datos. Un proceso similar se realiza en la regresión Probit. La iteración 0 lo que nos dice es, el Probit empieza diciendo, para el Probit, todos los betas son igual a 0. O sea, simplemente voy a correr una regresión con la constante. Lo único que va a explicar la probabilidad asociada, por ejemplo, en este caso de inclusión financiera, es la constante, nada más. Entonces, la iteración 0 tiene como hipótesis nula de que todas las variables con las que estoy trabajando no son significativas. O sea, sus betas son 0. Y después levanta esa restricción y empieza a encontrar ya dándole valores distintos a 0 a los coeficientes, trata de maximizar la log likelihood. Pero miren que son valores negativos, entonces trata de llegar a 0. Mientras más se acerca a 0, está maximizando. Entonces miren que en la iteración 3 y 4 ya no pudo más, o sea, encontró la máxima, el máximo valor del log likelihood. No puede más, no puede bajar más, a 0, ¿no? Estamos maximizando esto. Y el LR lo que me dice es eso, es la diferencia entre el valor inicial menos el valor final, la diferencia, multiplicado por menos 2. Y ese es el número 14.515. ¿Para qué me sirve esto? Hago un test de chi cuadrado. Entonces, un test utilizando mi tabla de chi cuadrado, digo, bueno, quiero encontrar con cuántos grados de libertad. Con 3 grados de libertad al 95%, cuánto es el valor crítico, ¿no? Y si es que lo que encuentro acá, estos 14.515, es mayor al valor crítico que estoy encontrando de la tabla, entonces el modelo en conjunto es significativo. Es como una prueba F. Y eso es lo que para eso nos sirve el LR chi cuadrado. Puedo verlo acá también. Si es que esta probabilidad mayor a chi cuadrado es menor a 0.05, el modelo en conjunto es significativo. O sea, el modelo vale, tiene validez. A veces yo voy a encontrar que los p-value, algunos que otros no son significativos, pero si veo que mi modelo en conjunto sí es significativo, está bien. Lo que estoy haciendo está bien. Eso les pongo acá para cuando puedan repasar en la siguiente filmina. Es lo mismo que les he señalado siempre viendo este cuadro, esta información. Recuerden de que los coeficientes nos dan información para dos cosas. Si son estadísticamente significativos y el signo. No podemos decir nada sobre la magnitud. ¿Ok? Y lo demás, el LR, como está acá, lo pongo, menos 2 veces la iteración 0 menos la iteración final, y se evalúa en la tabla, ¿no? En chi cuadrado. Para entender la magnitud, debemos determinar en cuánto cambia el área que tenemos en la función de distribución normal acumulada cuando cambia X. Vamos a empezar a darle valores a X y ver cómo cambia la probabilidad. Y eso finalmente nos va a dar los resultados que son fuertes realmente cuando utilizamos un Probit, ¿no? Un Probit nos da todo tipo de información, pero cuando empezamos a identificar observaciones particulares con ciertas características, y encontramos su probabilidad asociada, el Probit justamente toma bastante valor y dice, bueno, para eso nos sirve. Si no, haríamos un MCO. Entendamos de que el efecto de los betas, el efecto de las variables, no va a ser constante porque estamos en una curva S.
va a depender de dónde estamos posicionados al inicio. ¿Ok? Por eso, para poder interpretar la magnitud de un cambio en una variable X cualquiera, necesitamos conocer el valor de todas las demás variables independientes. Si no conocemos el valor de todas las demás variables independientes, no podemos trabajar con un probit de una manera adecuada. Entonces tenemos 4 resultados con un probit. Podemos encontrar la probabilidad predicha, los cambios en la probabilidad predicha, el efecto marginal y el efecto marginal promedio. La probabilidad predicha lo que nos permite es calcular la probabilidad de que Y sea igual a 1. En este caso, ¿cuál es la probabilidad de que esté incluido financieramente esta persona, Y igual a 1? Si estoy hablando pobreza, ¿es pobre o no pobre? ¿Cuál es la probabilidad de que esta persona sea pobre? ¿No? Cuando pobreza es igual a 1, dado los valores de X en un caso de interés particular. Entonces, identifico a X, pero a X tengo que darle valores y decir, bueno, esta persona, ¿qué probabilidad tiene de estar incluida financieramente? Para este caso, ¿no? La probabilidad es igual a 1. Probabilidad predicha. El siguiente punto, voy a identificar la probabilidad para los hombres de estar incluidos financieramente, para los hombres con ciertas características. Y después calculo la probabilidad para las mujeres con las mismas características. Lo único que ha cambiado es de que en vez de que sea hombre, ahora es mujer, pero las características son las mismas y la diferencia me va a dar el cambio en la probabilidad predicha, ¿no? Es así, estoy haciendo una diferencia de dos probabilidades predichas, es el cambio en la probabilidad predicha. El efecto marginal, cuando yo, por ejemplo, el ingreso, si el ingreso aumenta en una unidad, ¿en cuánto cambia la probabilidad de estar incluido financieramente? Es un efecto marginal. ¿Pero para quién? Para un valor específico de las X. Estoy diciendo para una persona que trabaja, que tiene un empleo formal y que es varón, ya está. Entonces, para una persona con esas características, ¿cuál es el efecto marginal en la probabilidad de estar incluido financieramente si es que el cambio en su ingreso es en una unidad? ¿Ok? Eso también se puede identificar. Y finalmente, el efecto marginal promedio. Mismo ejemplo. ¿En cuánto cambia la probabilidad de estar incluido financieramente? Es decir, ¿en cuánto cambia el efecto promedio, la probabilidad de que Y es igual a 1? ¿En cuánto? Pero para toda la muestra. Ya no voy a caracterizar a una persona, sino que voy a decir, cuando se incrementa en una unidad el ingreso, el logaritmo del ingreso en este caso, ¿en cuánto cambia en promedio la probabilidad de estar incluido financieramente? Entonces identificaré para la primera persona, para la segunda, para las personas número 1000, 10.000, depende de mi muestra, y después saco un promedio y digo, bueno, el efecto marginal promedio es este. Pero de repente no me da mucha información interesante porque como es el promedio de toda la población, más interesante sería caracterizarlo y decir cuál es el efecto marginal del cambio en el ingreso para esta persona en específico. El efecto marginal. No quiero saber exactamente los cambios marginales en la probabilidad, sino cuánto es la probabilidad en sí. Encuentro probabilidades predichas o cambios en la probabilidad predicha. ¿Ok? Son esos 4 escenarios que Probit nos va a permitir conocer. El primero, eh, antes de cualquiera de estas 4 probabilidades, esos 4 escenarios, se tiene que correr el Probit. Porque si es que corremos de frente al comando, nos va a decir, bueno, no sé sobre qué, porque no sé cuáles son los betas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es encontrar los betas, o sea, hacer la regresión. Probit, inclusión financiera, logaritmo del gasto, si es que es varón o no, informalidad. He puesto estas variables simplemente por tema didáctico. Podemos agregar más, deberíamos quitar algunas, simplemente es para que vean cómo funciona eso. ¿Ok? Esto es lo que hemos explicado hace un momento. Una vez que hago mi regresión Probit, si yo quisiera encontrar la probabilidad, calculando la probabilidad predicha, como que señala acá, el comando ¿cuál es? Margins. Margins, coma, predict, abro y cierro paréntesis, lo que le estoy diciendo es encuentra la probabilidad predicha. ¿Para quién? Abro y cierro paréntesis. Y acá tengo que caracterizar esa persona. Y digo, quiero encontrar la probabilidad de que Y sea igual a 1. ¿Para quién?
para la variable cuando varón es igual a 1. O sea, para un varón cuyo trabajo es informal, informalidad igual a 1, y el logaritmo del gasto. Como el gasto es una variable continua, yo podría darle un valor cualquiera, pero mejor le digo, bueno, calcúlame el valor medio, no el promedio, porque outliers pueden de repente hacer que el promedio esté a la derecha, o sea, va a afectar el promedio. Hay personas que ganan mucho dinero y el promedio se puede ir para la derecha, no porque el promedio de la población gana eso, sino en sí sí, pero es porque eh, porque tiene un impacto muy fuerte el tema de los outliers en el ingreso. Entonces le digo, bueno, calcúlame el valor, la mediana a la muestra, ordénala desde el más chiquito hasta el más grande y encuéntrame el valor número 50 en la muestra, ¿no? Si es del 1 al 100, encuéntrame el 50, el valor medio. ¿De quién? Del logaritmo del gasto. Entonces, lo que me dice la stata es, bueno, voy a encontrar probabilidades predichas, la variable es inclusión financiera y sobre quiénes. El logaritmo del gasto es una mediana y encontró de que la mediana es 10.17. Como está en logaritmos no me sirve mucho, entonces lo que puedo hacer es exponencial, porque el logaritmo para volverlo a su valor normal, exponencial de 10.17 y eso me da 26.108, lo divido entre 12 meses, 2.175. Entonces, estoy caracterizando a una persona que es varón, que gana, el hogar gana 2.175 soles y cuyo empleo es informal. Esa persona con esas características, ¿qué probabilidad de estar incluido financieramente tiene? El 38%. ¿Se acuerdan que el MCO nos daba 49, creo? Y era un dato que no teníamos más que hacer ahí y era algo de que le decía, bueno, no es recomendable, pero es un primer cálculo. Acá podemos caracterizar a la persona y miren de que la probabilidad de que esa persona con esas características esté incluido financieramente es 0.3856. Entonces yo me voy a las investigaciones que ustedes tienen y pueden decir por departamentos. ¿Qué pasa para Lima, Junín, Ayacucho? Por departamentos puedo encontrar. ¿O qué pasa para eso, pero cuando una persona vive en el sector urbano o rural, cuando su empleo es formal o informal, cuando es pobre o no pobre? Entonces puedo empezar a encontrar probabilidades eh, para las personas que me interesa conocer. Si yo quisiera saber brecha de género, y bueno, para los hombres y mujeres con las mismas características, no el promedio, sino para cierto tipo de personas. Y es un resultado mucho más interesante. ¿Cómo podemos interpretarlo? La probabilidad predicha de que un varón que cuenta con un empleo informal y cuyo ingreso del hogar es más o menos 1.800 soles esté incluido financieramente es de 0.3856. El estimador es estadísticamente significativo al 95%. Su p-value es menor a 0.05. Eso es eh, algo muy interesante. O sea, he encontrado finalmente con el Probit una probabilidad para alguien en específico. Es algo que el MCO nunca me lo va a poder dar. Pero también, como hemos hecho para las mujeres, podríamos cambiar acá y decir cuando varón es igual a 0. Y entonces me está dando lo mismo, pero para mujeres. Y vemos que es 0.4350. ¿Cómo lo interpretamos? Y eso es un cambio en la probabilidad predicha, por ejemplo, porque estoy encontrando dos probabilidades, uno para varones, uno para mujeres. Y la interpretación puede ser, la probabilidad predicha de que un varón con trabajo informal y con salario mensual del hogar es de alrededor de 1.850 esté incluido financieramente es 0.3856, es lo que hemos sacado. Ahorita recién hemos encontrado que la probabilidad predicha de que una mujer con las mismas características esté incluida financieramente es 0.43. Entonces, por lo tanto, las mujeres cuyo trabajo es informal y tienen un ingreso del hogar mensual de aproximadamente 1.850 soles, tienen una mayor probabilidad de estar incluidas financieramente que los hombres en 0.0494. ¿Cómo saqué eso? Resté las dos probabilidades. Cabe señalar que la probabilidad predicha de que una mujer con esas características esté incluida financieramente es de 43.50, que es lo que tenía acá. Este párrafo me resume eh,
cambios en la probabilidad predicha. ¿Cómo lo encontré? Encontrando la probabilidad para varones y para mujeres. Es fácil porque como es una variable dicotómica, simplemente era 1, 1 y el otro era 0, y la diferencia es el cambio en la probabilidad predicha. Y más o menos, ¿cómo interpreto esto? Imaginemos que el Z-score que encuentro para los varones está por acá. Está entre 0 y -1. Es este número. Entonces yo me proyecto y digo, bueno, la probabilidad estará asociada más o menos a este rango. Y después calculo el Z-score para las mujeres. Y más o menos su Z-score puede estar entre 0 y 1 por acá. Y su probabilidad es el área que está debajo de la curva, es este otro número. Entonces, la diferencia de las áreas, finalmente, es la diferencia en las probabilidades. Y eso es lo que me da el probit. Me da la probabilidad para los hombres, en este caso, y la probabilidad para las mujeres. Tengo dos probabilidades. Y la diferencia es cambios en la probabilidad predicha. Eso es todo. Si quisiera ver el cambio en un efecto marginal, lo que voy a hacer es encontrar la derivada en ese punto. Si es que esto es para mujeres, encuentro la derivada y digo, bueno, si es que la variable ingreso cambia en una unidad, ¿en cuánto cambia la probabilidad? O si es que estoy en otro punto, finalmente es la derivada, el efecto inmediato. Algo interesante también es encontrar probabilidades predichas, pero para un rango. En este caso, lo que le estamos diciendo al Stata es que calcule probabilidades predichas. ¿De quién? De alguien que es varón, cuyo trabajo es informal, pero quiero de que el gasto vaya, como es en logaritmos, vaya desde el logaritmo 6 hasta el logaritmo 12. ¿Por qué he puesto esto? Porque puse no me acuerdo, un codebook, creo que fue, o un zoom, y encontré el rango del logaritmo de gasto. Y vi que el valor mínimo era logaritmo de 6 más o menos, y el valor máximo logaritmo de 12. Entonces dije, bueno, quiero saber del 6 al 12 y que crezca de 1 en 1. Y lo que tengo acá son las probabilidades de alguien que es varón. ¿La probabilidad de qué? De estar incluido financieramente, de alguien que es varón, de alguien cuyo trabajo es informal, pero at 1. ¿1 qué es? El primer valor para el logaritmo del gasto. Cuando su logaritmo de gasto es 6. El logaritmo de gasto es 7. El logaritmo de gasto es 8, 9, 10, 11 y 12. El exponencial de 12 es 13.562. O sea, este es un lugar muy rico. El logaritmo de 5 es 1836, es más o menos lo que hemos estado sacando hace rato. Perdón, el logaritmo de 12, 11, 10, ¿no? El logaritmo de 10 sería acá. Estos del 1 al 7 son estos valores que están acá. El 6 es el primer valor, el 7 es el segundo valor, el 8 el tercero, el 12 es el valor número 7. Entonces, ¿qué me permite ver acá? Si estamos analizando a un varón cuyo trabajo es informal, a medida que crece su ingreso, porque está creciendo el ingreso, estamos viendo, la probabilidad de estar incluido financieramente, miren que también crece. Entonces hay un efecto positivo. Acá ya lo podemos ver. Es significativo. Y si es que después de correr este comando pongo margins plot, me va a graficar lo que hemos visto en la tabla. Y si se dan cuenta, esto no es una línea recta como nos mostraba el MCO. El efecto es no lineal. Y acá, este dato es el mismo que teníamos acá. Acá es 0.04. Acá está, 0.04. El último era 0.6 y tantos, ¿no? 60%. 0.63, la última observación. Entonces, esto obedece a que el logaritmo del ingreso está yendo desde 6 hasta 12, está en logaritmos, y cómo impacta en la probabilidad de estar incluido financieramente. ¿Ok? Eso es cuando queremos encontrar la probabilidad predicha en un rango, que también nos va a servir realizar. Efectos marginales. ¿Cómo calculamos? Margins, coma, y en vez de poner predict, bueno, los comandos acá era predict para encontrar la probabilidad predicha, dy de x, la derivada. ¿De quién? Quiero que la variable cambie en una unidad. ¿Para qué valores? Para alguien que tiene trabajo informal y nuevamente que
que el ingreso, el logaritmo del gasto, el logaritmo del ingreso esté en el valor percentil 50, ¿no? En la mediana. Y eso es lo que hace. Como varón tiene solo dos valores, está pasando de 0 a 1. Entonces, ¿cuál es el efecto? ¿Cuál es el cambio en la probabilidad de estar incluido financieramente cuando alguien pasa del valor 0 al valor 1? O sea, cuando uno pasa de ser mujer a ser varón. Y acá me calcula que es menos 0.0493. ¿Por qué? Porque estamos pasando de calcular a alguien que es informal y cuyo logaritmo de gasto es el percentil 50. ¿Qué pasa en la probabilidad predicha cuando pasa de ser mujer, la variable igual a 0, a varón igual a 1? La probabilidad cae en 0.0493. Hemos encontrado el efecto marginal. ¿Podemos encontrar para otra persona? Claro que sí. Y recuerden de que ese 0.493 ya lo hemos encontrado. Y se acuerdan que habíamos encontrado la probabilidad predicha para mujeres y probabilidad predicha para hombres. Y la diferencia es lo que hemos encontrado acá. Tenemos dos maneras de utilizarlas más fácil. Las dos son útiles porque con este comando yo no sé cuánto es para hombres, cuánto es para mujeres. Tendría que encontrar la probabilidad predicha. Pero diferenciando las probabilidades predichas, llego a este resultado. ¿Esto para qué me sirve también? Porque puedo encontrar ese cambio, pero haciendo variar nuevamente al gasto, que vaya desde el logaritmo 6 hasta el 12. Y acá está lo mismo. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, logaritmo de gasto. Y las probabilidades como van cayendo. Entonces, vemos de que ser varón, si bien la probabilidad de estar incluido financieramente con estos datos cae, el cambio es distinto. Cuando un hogar es pobre, la probabilidad cae poco. A medida que un hogar tiene más ingresos, la probabilidad va aumentando. Es la diferencia, ¿no? La diferencia va siendo mayor cada vez. Y acá hay un efecto más bien negativo, ¿no? Habría que ver qué cosa pasa acá. Y nuevamente, margins plot, y acá puedo ver cómo va cambiando esa probabilidad, ese efecto marginal, ¿no? Acá está el efecto marginal. Para ir terminando, ya nos fuimos 2 minutos. Para ir terminando, jóvenes, les pido 3 minutitos más. Podríamos encontrar también el efecto marginal promedio y decir, bueno, yo quiero, ya no estoy acá caracterizando a nadie, ¿eh? No hay at nada. Entonces, estoy diciendo cómo cambia la probabilidad de estar incluido financieramente para todas las personas cuando cambia en una unidad del gasto. Entonces, ¿qué es lo que hace este comando? A todas las observaciones, porque no estoy diciendo a quién, a todas les encuentra la probabilidad, el cambio en la probabilidad cuando cambia en una unidad del gasto. Y después saca el promedio. Y dice, bueno, es 0.11. En promedio, un incremento en una unidad en el logaritmo del ingreso, en este caso el logaritmo del gasto, me he equivocado, está asociado con un incremento en 0.1106, acá está, 0.1106, en la probabilidad de estar incluido financieramente. En promedio, todas las observaciones. ¿Ok? Es un poco, o sea, pierde fuerza porque yo podría caracterizar a alguien, y es más bonito eso, porque empezar a encontrar cosas en promedio, en general, mejor hago un MCO. Recuerdan, y el último, por ejemplo, efectos marginales promedio. Hago mi regresión y después pongo margins, de y de x. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Para todas las observaciones, ¿cuál es el valor promedio de estar incluido financieramente? Entonces, saco la probabilidad de estar incluido financieramente con los datos y saco el promedio de las observaciones y digo, bueno, la probabilidad de estar incluido financieramente con estos datos es 0.5038. Y ya está. Hice mi regresión, hice margins. Pero eso hicimos con MCO. Y se acuerdan que con MCO habíamos sacado 0.4988. Ahora hemos sacado con todo este procedimiento, con margins y lo demás, 0.5038. Hay muy poquita diferencia, es menos de medio punto. Entonces, por eso les decía, el MCO es bueno, pero para saber qué quiero hacer. En este caso, margins, de y de x, lo que me está diciendo es, encuentra el efecto marginal promedio de toda la muestra, que no es otra cosa
que los datos que tengo acá, si bien aplico una curva S, el encontrar el valor promedio es estar más o menos en este punto. Pero si es que hago MCO, también voy a pasar por ese punto. Y no me importa mucho el esfuerzo de hacer un probit porque el MCO sirve para valores promedio. Y eso es, hemos sacado el promedio con MCO, acá está, es la probabilidad y es la interpretación es directa, mientras que con el probit teníamos que hacer dos regresiones. Primero encontramos los betas y después los efectos marginales promedio. Pero desde mi punto de vista esto no serviría, o sea, sirve, es un dato, pero preferiría hacer un MCO. A diferencia que si es que hacemos todo lo que hemos visto anteriormente, creo que los resultados son mucho más ricos porque podemos caracterizar a personas que son de nuestro interés en nuestras investigaciones. Ok, jóvenes, gracias por estos minutitos, 5 minutos que me han cedido. Si es que tienen alguna pregunta, podemos quedarnos unos minutos. Si no, muchas gracias con los demás.